Continuando con la parte de electrónica básica, vamos a empezar con los elementos pasivos. Elementos pasivos que componen cualquier circuito electrónico. Todo circuito electrónico tiene los elementos pasivos y activos. Todo lo que es activo es lo que generalmente está basado en semiconductores. No todos, pero como principio del transistor. Son elementos que tienen amplificador, acoplador, adaptador. Lo mismo les pasa como bloque. Vamos a empezar con los bloques pasivos, que en sí el pasivo generalmente es un elemento que tiene que cambiar algún parámetro del circuito, algún elemento físico, para poderlo convertir energía de una forma a otra. En sí, estos elementos convierten energía. No pierden, no ganan, no inventan. Solamente la convierten de algo en algo. De acá, los elementos pasivos, tenemos que entender que hay dos tipos principales. Uno es el deseado, el esperado. ¿Por qué? Porque yo lo conozco, yo coloqué el valor y espero que se comporte de esa manera. Y está el que yo no esperaba, pero existe, por un problema de degradación del elemento que está actuando como conductor. Hay un dicho en electrónica que todo amplificador oscila y todo oscilador amplifica, de que generalmente las cosas hacen algo que no deberían hacer. Pero conocerlo, el error conocido, no es error. Acá lo que vamos a entender, vamos a comprender el elemento puro comprado y el elemento que va a estar, que puede aparecer, que puede ser como fantasma. ¿Sí? El tema es entenderlo, conocerlo. Bueno, vamos a empezar con resistencia. Resistencia es, hombre, lo mismo recién, como vimos, son elementos que van a cambiar el flujo de corriente en un... Un momentito, por favor. Entonces, perdón, justamente estaba cambiando el agua al mate. Estos elementos que se van acá arriba, son elementos que yo compro, que yo busco, que tienen un valor fijo. Ese valor fijo en el cual me lo dan en ohmios. Estos elementos que yo los compro en un circuito cumplen una determinada función. Esa función está basada en... Está basada en el uso que va a tener que tener el equipo dentro con ese elemento. O sea, en un circuito, estos elementos yo los necesito y están marcados. El símbolo de un circuito puede ser de este estilo, así como un acordeón, o puede ser como este módulo que está acá. Este módulo los vimos la vez pasada como bloques. Puede ser parecido. Y a veces internamente va marcado el valor que tiene en ohmios, en la unidad que vimos recién. Este elemento tiene un valor fijo, una constante, que puede ser en kiloohms, en megaohms, lo puedo medir con el multímetro, con el ómetro, como vimos más temprano. Este elemento va a cambiar la corriente de un circuito. Ahora, ¿qué sucede con estos elementos conectados? Bueno, lo que puede suceder es esto. Yo puedo obtener una conexión en serie de dos elementos, dos resistencias de 10 ohms puesta de esta manera. O sea, este es un elemento y tiene soldada una patita con la otra, ¿sí? O sea, que el terminal de un conductor como este se conecta a otro.
Entonces, la conexión en serie lo que hace, suma su resistencia. O sea, una resistencia de 10 ohm y una de 10 ohm en serie me hace una de 20. Si fuera una de 10 y una de 20, me hace 30. Tan simple como eso, no sumatoria. Bien. En el caso de paralelo, como vimos cómo se conecta un voltímetro, un voltímetro, ¿no? O un frecuencímetro, van las patitas unidas en paralelo. Entonces, una de 10 en paralelo con una de 10 hace una que sea la mitad de 5. Este concepto lo vamos a ver después cuando veamos el tema de adaptadores de antena. ¿Esto qué me dice? Y acá donde viene la parte importante. Esta resistencia yo la compré, la entiendo y es fácil porque la puedo leer. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un cable? Vamos a hacer de cuenta de que esta resistencia que está acá de 10 ohm es la plancha. Y este cable de la plancha o del alargador es muy largo. El cable está hecho con un material conductor. Ese conductor no es ideal. Como no es ideal, tiene resistencia interna. Esa resistencia interna depende, se llama ohms por metro. Por cada metro tiene una cantidad de ohmios. Si yo sumo todos esos ohmios que están en series, me va a hacer una resistencia. Y eso es lo que sucede cuando ustedes han usado algo que consume mucho y el cable se calienta. Si el cable se calienta, significa que esa resistencia que tiene el cable, que en teoría debería ser cero, no puede existir cero porque sería un superconductor, y eso en realidad no existe. O sea, sí existe, pero existe a 0 grado Kelvin, no es práctico, o sea, no es algo que esté realmente en la practicidad. Pero tienen que tomar en cuenta de que esa resistencia existe, está. ¿Qué concepto tienen que tomar de esto? De que si yo de un equipo de radio le conecto una fuente y le dejo el cable muy largo o mal conectado o sulfatado el terminal o mal soldado, todo eso, la ficha de mala calidad. Usted le ha pasado que ha visto un toma de 220 que está todo negro recalentado y es porque el contacto generó una resistencia como esta que yo no esperaba que esté, ni el fabricante esperaba que esté. Pero el falso contacto genera resistencia. Esa resistencia hace que convierta, esa resistencia que existe ahí, va a convertir parte de la energía que está entregando la fuente en calor. Porque es la función de una resistencia. Es un conversor de energía eléctrica en calórica. Realmente el calor se va a disipar. Vamos a pensar que lo estamos perdiendo. No lo estamos perdiendo, lo estamos cambiando. Lo estamos perdiendo porque si nosotros deseamos conservar esa energía que no estamos conservando, la estamos perdiendo. Bien. Que yo compre resistencias para que las transforme energía en calor, no significa de que sea un desperdicio. Es una función que yo espero. El problema es cuando yo no la espero. Cuando yo no espero que suceda eso. Y eso genera un desperdicio. Por eso debo tener cuidado cuando tengo rollos de cable. Un rollo de cable de radiofrecuencia genera esa pérdida. ¿Sí? Genera de que algo que yo esperaba que se transmita a la antena se pierda en el cable. Bien, ahí está la diferencia entre un cable de calidad, un cable más grueso, de mejor cobre, ¿sí? De multifilar, de ese tipo de cosas. Está basado en la resistencia que tenga el elemento. ¿Bien? ¿Se comprende esta idea? ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, esto lo vamos a volver a tomar cuando tengamos resistencia, ¿sí? Más adelante. Vamos a ver otro elemento pasivo. El elemento pasivo, la unidad de medición es la capacidad. La capacidad de un elemento que es llamado capacitor. Un elemento capacitor es algo que está generado por mecánicamente, ¿no? Por dos placas azules que se ven acá, no son siempre de color azul, son las azules, que son placas conductores, de un material conductor, aluminio, cobre, plata, lo que sea conductor. Separados entre sí por un elemento aislante, que se le llama dieléctrico. El elemento aislante puede ser plástico, madera, mica, aire, incluso el aire es aislante, algún líquido como aceite, que no sea un líquido conductor.
Incluso el agua destilada es aislante, no es conductora. Uno tiene el concepto de que el agua nos conduce, ¿no? Bueno, no es así. Realmente lo que conduce en el agua son las sales disueltas. O sea, de que si yo tomo un poco de agua y le pongo más sal de mesa, la hago más conductora. ¿Sí? A veces por eso el agua de lluvia, y este concepto es importante, cuando yo uso un equipo de radio y transmito con una antena y está lloviendo, el agua de lluvia es agua destilada, natural. El agua destilada no es conductora. Entonces me permite a mí poder hacer radio. ¿Que reduce un poco? Sí, no le digo que no, porque genera lo que sucede ahí, me cambia el elemento en el cual se está transmitiendo la información, la onda electromagnética. O sea, me cambia el medio. ¿Por qué? Porque en el espacio abierto, en el espacio donde había aire, ahora hay agua. Me cambia un poco la velocidad, pero no es conductora. Si fuera conductora, como un metal, no me permitiría que la onda electromagnética pase, porque la convertiría en onda eléctrica y se perdería como electromagnética. Ese concepto que hemos hablado la vez pasada. Por eso, el agua de lluvia es agua destilada, no es conductora. Por eso yo puedo hacer radio cuando llueve. Eso es muy simple. Como también puedo ver la luz a través de la lluvia. Esa es mi idea, ¿sí? El símbolo que vemos del capacitor, está este tipo de capacitor, que son las dos placas con un aislante en el medio. Y el otro símbolo, este capacitor, que es un capacitor electrolítico, porque es un capacitor que tiene polaridad. Generalmente el más chiquito acá es positivo y este es negativo. Es un capacitor que yo no le puedo cambiar la forma. El capacitor de este estilo, electrolítico, tiene un elemento distinto. Son capacitores que tienen mucha más reserva de capacidad, como este que está acá. Son estos tubos que se ven, estos plásticos acá. Este es electrolítico, este es electrolítico, este que está acá, estos chiquititos azules, son cilindros. Este otro, que son dos placas separadas por un aislante, puede ser este, que el aislante es aire, este que son cerámicos, estos son de poliéster, estos son de tantalio, que son capacitores especiales. Bueno, esos son capacitores clásicos. Ahora, y acá viene la otra parte que es importante que tomemos en cuenta. Como pasaba con la resistencia, hay resistencias que yo quiero comprar y existen y las coloco sabiendo lo que valen. Y me encuentro con un cable que se comporta como resistencia que yo no esperaba, pero se comporta y debo saber que va a existir. Incluso cuando yo compro el cable me dice, ¿no? La resistencia que tiene por metro. Debo tener cuidado, yo no puedo usar una cortadora de pasto con un cable chiquitito, finito, como el de un velador, y ponerle 20 metros. Porque el cable se va a recalentar y se va a quemar encima. Se va a prender fuego, es imposible. Lo mismo que pasa con ese cable, pasa con el capacitor. Yo quiero que comprendan de que pensar que un material conductor y otro material conductor con un aislante es un capacitor. O sea, de que este capacitor yo lo compré y en la naturaleza hay muchos capacitores que existen, que yo debo comprender que van a estar. O sea, que el comportamiento que yo tengo un capacitor comprado con ese capacitor que yo no esperaba que exista, pero está. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza, están los elementos cercanos a algo, va a existir ese mismo comportamiento. Y nos va a pasar en una antena, nos va a pasar en un cable de que tiene radiofrecuencia. Porque vamos a ver más adelante que un capacitor es muy sensible a los efectos que genera la radiofrecuencia. ¿Bien? Como en el caso de que si yo coloco mi antena en un punto, ¿no? Y tengo un árbol cerca, ese árbol es un elemento conductor, porque tiene sales. Y encima tiene una muy buena conexión a tierra, porque tiene una muy buenas raíces. Entonces ustedes imagínense una torre y un árbol cercano. Es un conductor, ambos son conductores, de distinta manera, pero son conductores, ¿no? Y están aislados por el aire. Y si ese árbol hoy tiene un comportamiento con mi antena, y lo voy a tener, se los aseguro, después viene el verano y ese árbol florece, o tiene hojas, o crecen las ramas,
esa capacidad que tenía en un principio va a cambiar del invierno al verano. Y debo tomarla en cuenta. O sea, debo entender de que esa capacidad que se mide en faradios va a existir, pero no va a tener un número marcado de saber qué capacidad tiene. Y voy a tener que interpretarla en el comportamiento de ROE que va a tener mi antena. Todas estas palabras sueltas así. ¿Sí? Yo lo que quiero que comprendan de esto de que capacitor, la capacidad es un parámetro que existe. Existe en la realidad, o sea, siempre en la realidad, ¿no? Pero existe realmente, físicamente, que en la cual la puedo comprender, y puede existir en elementos dispersos que no los puedo controlar tan fácil. Pero debo saber interpretarlo. Hay un instrumento que tiene la capacidad de medir, capacidad justamente, que es el capacímetro. Capacímetro. No se los doy porque no es algo muy importante. Incluso van a ver que hay analizadores vectoriales, que se usan mucho, hay muchos, los nano VNA, son instrumentos que me miden la capacidad del cable, capacidad de la antena, de los instrumentos, en la parte de radio, ¿no? Después elementos para el que se dedica a electrónica, aquí hay un montón de eso. Pero en sí no la vamos a tomar tan en cuenta. Pero bueno, ahora entendiendo por ahí los capacitores, puede haber muchos tipos. ¿Qué pasa cuando conecto dos capacitores? Si yo conecto dos capacitores en serie, lo que va a suceder es al revés de la resistencia. Con la resistencia, cuando yo colocaba capacitores en serie, se sumaban. Acá no, se achica. O sea, dos capacitores de 10 microfaradio en serie hace el mismo efecto que el paralelo de la resistencia. Se divide a la mitad. Se achica su capacidad. Reduce su capacidad en total. En cambio, los capacitores en paralelo es como tanques de agua. Y yo agrego tanque de agua, agrego capacidad de tanque. Bueno, dos capacitores de 10 microfaradio son 20 microfaradio. Microfaradio era una millonésima de faradio. Faradio realmente es una unidad muy grande. Yo cuando leí unidades dije que faradio en sí es una unidad muy grande. Los elementos los vamos a ver como microfaradio, picofaradio, que picofaradio es billón de millones. Estos elementos, estos capacitores son de nanofaradios, son muy pequeños. Nano es 10 a la menos 9. Incluso este que está acá, si se llega a ver abajo, al costado de acá dice 4700 microfaradios, lo que tiene, que son 4,7 milifaradios. De paso, sin número. No me vamos a poner a hacer electrónica, no se preocupen, pero lo que quiero que comprendan el elemento capacitor, porque va a ser crucial para después entender cómo se comporta una antena, la capacidad de una antena, ¿bien? Pero quiero que le entiendan cómo es que se produce. Son dos elementos conductores con un aislante en el medio. El aislante se le llama dieléctrico, generalmente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre el capacitor? Bueno, vamos a ver el último entonces, el último que nos importa hoy. La inductancia. La inductancia, la bobina, que parece un resorte, es un elemento inductivo. De ahí viene la palabra inductor. Se basa en la ley de Lenz. La ley de Lenz habla de que cuando circula una corriente por un elemento, se genera un campo eléctrico por la regla de la mano derecha, que depende de la circulación de corriente. Un montón de teoría hermosa. No lo vamos a complicar. En sí, la idea es que si yo enrollo algo, la inductancia que se mide en Henry de ese elemento va a depender de la cantidad de vueltas que yo haga, del diámetro que yo tenga, del largo que tenga esa bobina. Todos esos parámetros constructivos me va a dar un elemento en Henry. Esto es algo que yo conozco, lo compro, como lo que se ve acá arriba, yo lo puedo comprar, y también va a depender del elemento ferromagnético que yo coloque en el medio. El ferromagnético es la capacidad que tiene la permeabilidad inductiva que tiene ese elemento, con el ejemplo de hierro. A ver, un electroimán, que es un elemento en el cual yo agarro una bobina, le hago circular corriente y se pegan los clavos, o el modo de hierro. Bueno, es un imán. El imán es una bobina. O sea, un electroimán es una bobina. El imán natural que está hecho para magnetita no, es un elemento que tiene norte-sur. Pero yo quiero fabricarlo con una bobina. Al alimentarla, se convierte en un imán. Y si le pongo un núcleo de hierro,
magnetizo ese hierro que permite generar un electroimán. Si esa alimentación que yo le pongo es alterna y es en frecuencia, que ya vimos lo que es frecuencia, genero un inductor variable. Sí, bueno, no inductor variable, sino el comportamiento variable. Ese comportamiento extraño que se va a generar en el inductor, lo vamos a ver más adelante. Pero yo que quiero que comprendan de que si yo agarro un cable largo y lo enrollo, genero un inductor. ¿Qué significa esto? Que si yo miro la bobina ahora que tengo del rollo de mi cortador de pasto, del alargador, es una bobina, es una inductancia. Yo genero una inductancia porque enrollé un cable en un núcleo de hierro, incluso puede ser. Ahora, el efecto que hace ese rollo en los 220 voltios, en la frecuencia que tiene los 220 voltios de mi casa, no es importante. Pero si fueran radiofrecuencia, el efecto va a ser diferente. Y eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. ¿Bien? Justamente acá lo que yo les muestro, bueno, elementos de inductores hay una gran cantidad. Hay transformadores, bobinas, aisladores, adaptadores. Lo que es bobina es un montón. Es el principio del transformador. No vamos a marcarnos tanto en eso. ¿Qué es lo que importa de esto? Es que comprendan de que un inductor, como el capacitor, como la resistencia, existe en la realidad cuando lo compro y también existe en la naturaleza. Cuando yo no espero que exista, va a estar. Y les aseguro que va a estar en muchos lugares. Más el capacitor y más la resistencia que la bobina. Pero también va a estar. Si yo en un cable que le mando potencia, una antena, el cable lo enrollo, ese rollo va a tener un efecto inductivo. Y eso quiero que lo comprendan. ¿Bien? Y se va a comportar como esto, ¿eh? Se va a comportar tal como esto. ¿Bien? ¿Y de qué manera? Bueno, igual que la resistencia. Si yo pongo dos inductores en serie, se suma su inductancia. Dos inductores de 10 henrios se transforma en uno de 20 henrios. Dos inductores en paralelo de 10 henrios se transforma en uno de 5 henrios. El mismo efecto de la resistencia, pero en henrios. Ahora, yo les di tres elementos, ¿sí? Resistencia, capacitor e inductor. Son tres elementos pasivos, simples, que existen en la realidad, o sea, en el comercio para comprar, y también existen en la física normal de las conexiones, que debo comprenderlo. La resistencia está marcada con una R generalmente, y la resistencia me transforma la energía eléctrica en calor. El resistor es como la fricción que yo tengo contra el piso. No es algo que yo quiera a veces, pero existe la fricción y la espero. Si no existiría fricción, no podría ni siquiera caminar yo. Porque la fricción es lo que me permite que mi pie se aferre al piso y poder transformar esa energía un poquito en calor, porque la fricción existe, ¿no? Como el frenado de un auto. El frenado de un auto transforma energía de movimiento en calor. Es una resistencia que le genera al auto. El frenado del auto. ¿Bien? Entonces es algo que debe existir en un momento y a veces yo no quiero que exista porque así como el freno, que yo espero que frene, a veces hay un rozamiento en un bolillero que no quiero que exista, que se va a calentar el bolillero, pero que está. Y debo comprenderlo porque es desperdicio de energía. Para mí es desperdicio porque yo no quiero calor, quiero movimiento. ¿Bien? Lo mismo pasa con la resistencia. Es un transformador de una energía en otra. ¿Qué pasa con el capacitor? El capacitor no va a desperdiciar energía, para mi caso. No va a convertir en calor. Un capacitor va a convertir una energía eléctrica en una de almacenamiento. Ese almacenamiento es parecido a un resorte. Ustedes imagínense un capacitor como si fuera un resorte. Yo un resorte lo puedo comprimir y esa energía de compresión, ¿sí?, generó una acumulación. Cuando yo suelte el resorte me va a devolver esa energía. Ese empuje y lo va a devolver de la manera inversa de como lo agregamos. Pero yo debo entender que es parecido a un resorte. Realmente, en la física electrónica y la física mecánica, el capacitor y un resorte es lo mismo. En la parte matemática, se comporta de la misma manera, ¿sí?
Ahora, lógico que yo al comprimir un resorte, ese resorte, el material se va a calentar. Algo se va a desperdiciar. No es energía pura todo lo que va a pasar. Pasa lo mismo con un capacitor. El dieléctrico que yo tengo en el capacitor no es ideal. Hay dieléctricos que desperdician más que otros. Y se van a calentar. Y voy a desperdiciar. Siempre hay una eficiencia en cada cosa. ¿Bien? Y lo mismo pasa con la inductancia. La inductancia, cuando yo hago la circular corriente, esto es un conductor. Pero no es un conductor ideal el cable. Algo va a tener resistencia y se va a calentar. Ese calor es desperdicio de energía en calor. Tan simple como eso. Si yo quiero comparar la inductancia en la parte de la física mecánica, debo pensar la inductancia como un amortiguador o como mover un vagón de un tren. Cuando yo quiero mover el vagón de un tren, el vagón de un tren me cuesta mucho empezar a moverlo porque es pesado, pero se empieza a mover. ¿Sí? Se opone el vagón del tren, se opone al movimiento y me cuesta mucho. Cuando lo voy empujando, va tomando velocidad. Y ya una vez que está en movimiento, es fácil empujarlo. Ahora, cuando lo quiero frenar, me cuesta mucho frenarlo porque está en movimiento. La inercia que tiene es tanto que me cuesta mucho mantenerla. Hasta que lo logro frenar. La inductancia se opone a los cambios. Es algo que cuando yo le doy energía, absorbe energía y mantiene esa energía. Y si se la quiero sacar, se opone a que se la saque. Es tan simple como eso. ¿Sí? Es la inversa del capacitor. El capacitor es esporádico, es como un resorte. En cambio, la inductancia es como un amortiguador, es lento, se opone a los movimientos. ¿Sí? Realmente, vamos a ver más adelante que la inductancia es la inversa matemática del capacitor, como sumar y restar, multiplicar y dividir, integral derivada. Y así, literalmente, la integral es el capacitor y la inductancia es la derivada. Son ecuaciones matemáticas. Hasta acá creo que, no sé si hay alguna consulta de todo lo que fuimos hablando. Yo sé que son muchas cosas, pero los tres elementos pasivos es lo básico para que los conozcan, entiendan, porque lo vamos a ver en la antena, estos elementos. Son parte importante de la antena. Lo vamos a ver descrito, lo vamos a ver en un circuito, y lo vamos a comprender. Incluso si el día de mañana ustedes comienzan a querer compensar antenas, estos conceptos los tienen que tener en cuenta. ¿Bien? Los van a ver, lo van a aplicar bastante, aunque le parezca mentira. Por ahí no van a tener muy en claro si son 20 Hz o 25 Hz, no importa, pero van a saber cómo compensar una inductancia y cómo compensar un capacitor y cómo hacer para compensar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Vamos a empezar la próxima clase ya con resonancia, que es la continuación de la parte de electrónica básica. Bueno, ya acá tengo la grabación entonces.